en la primera entrevista a Ignacio Cliché, que él es, aparte de haber sido modelo, actor, cantante, si lo buscan, Ignacio Cliché, un divino. Pero, aparte, él en estos momentos se presenta como escritor, comunicador, y un tema que vamos a tratar es su libro, Despierta por el planeta. No te lo pierdas, un fiel creyente de lo que es Jesucristo, a pesar de que no es ni evangélico ni católico, pero bueno, fiel creyente. Los protagonistas están en contacto. Llegamos a la raíz de la información. Este es nuestro reportaje de hoy. Muy bien, continuamos aquí con recreación, salud y mucho más con María Eva Díaz por nuestra propia radio www.radioautenticaonline.com.ar. En esta oportunidad estamos en comunicación telefónica desde un querido país como es Uruguay con a ver, ¿cómo podría presentarlo? Porque es actor, es cantante, es modelo, es escritor. Trabajó en medios de comunicación y continúa trabajando, pero también es licenciado en Relaciones Internacionales por medio de la Universidad de la República del Uruguay. Muy, pero muy buenos días, Ignacio. ¿Cómo estás? Ignacio Cliché. Buenos días, María, un placer saludarte y saludar a toda la gran audiencia de Radio Auténtica. Un placer escucharte. La verdad que qué hermoso que es cuando una, como periodista, empieza a hacer ciertas investigaciones y de pronto dice, uy, Ignacio Cliché, pero hace mucho que yo no sé de este chico. ¿Quién es Ignacio Cliché y qué es lo que ha hecho y está haciendo en este momento? Bueno, a ver, Ignacio Cliché es un joven uruguayo que a los 14 años comenzó en medios de comunicación. Su madre, periodista del noticiero de Canal 12 de aquí de Uruguay durante 23 años, su padre actor de teleseries en Chile, su abuelo actor también, familia de artistas, y bueno, y este joven a los 14 años, producto de la casualidad, comienza en televisión, se da cuenta que lo que ama es la comunicación y sobre todo lo que ama es hacer felices a los demás. Y a partir de ese joven, de esa primera experiencia a los 14 años, lleva más de 20 años viajando por el mundo, viviendo en 6 países, trabajando en medios de comunicación y en la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda de su verdad y en la búsqueda de estar al servicio de aquellos a quienes pueda llevar un poco de alegría, felicidad, un poquito de luz. Qué bueno es escuchar personas como vos que dan aliento, ¿sí?, a poder seguir. Hay algo que vos estudiaste. ¿Por qué estudiaste licenciado en Relaciones Internacionales? ¿Tiene que ver con todo lo que fue tu trayectoria después? Mirá, yo creo que no hay casualidades en la vida. A mí cuando era muy pequeño me preguntaban ¿qué querés ser de grande? Y yo decía, yo quiero ser embajador, porque en mi inocencia, con 7, 8 años, en mi inocencia yo creía que el embajador de un país era incluso más importante que el presidente. Y yo hacía una ecuación muy sencilla, decía, cuanto más importante sea, cuanto más poder tenga, a mayor cantidad de gente voy a poder ayudar. Y eso me llevó siempre a enfocarme en querer ser embajador, en querer meterme en la diplomacia. Y después me llevó por esta carrera a estudiar Relaciones Internacionales, que es una carrera maravillosa. ¿Por qué? Porque seguro, si sumaba mi amor por la comunicación, sumado a la carrera de Relaciones Internacionales, donde uno estudia, yo siempre digo, la carrera de Relaciones Internacionales, más allá de si uno se dedica a la diplomacia o se dedica al comercio internacional, lo más maravilloso que me dio la carrera de Relaciones Internacionales es que uno abre un diario, abre un periódico y se da cuenta y entiende de lo que está pasando y por qué. Porque dentro de la carrera te enseñan economía, te enseñan derecho internacional privado y público, comercialización, etcétera. Entonces te da una visión macro del mundo y te permite entender un montón de cosas que
eso sumado a los más de 20 años viajando por el mundo y haber vivido 6 países con diferentes realidades, te va nutriendo de eso, de la capacidad de empatizar, de conectar realidades y tener una visión global del planeta y de la vida. Entonces eso realmente ha sido una gran herramienta y un placer haber podido estudiar eso, pero el fin último siempre fue estar al servicio, ser un embajador de cosas positivas para el mundo. Pero, a ver, tuviste muchos caminos. ¿Cómo surgió el viajar al exterior, trabajar como modelo? A ver, yo siempre digo que lo importante es la búsqueda, la vida es misterio y siempre hay que estar buscando. Yo en mi libro Despierta por el Planeta, uno de los primeros pensamientos que escribí hace ya casi 20 años, y que vinieron producto de esa manera, de esa decisión desde mi libre albedrío de elegir estar buscando continuamente, siempre digo, lo peor que te puede pasar en la vida es que no te pase nada. Entonces desde muy pequeño empecé a trabajar en televisión y me fui enamorando sobre todo de la comunicación, y de repente surgían nuevas posibilidades o también me cerraban puertas y buscaba yo abrir ventanas, siempre con ese objetivo, con esa búsqueda, yo soy adicto a sentirme vivo, yo necesito estar motivado. En la vida he aprendido que puedo luchar contra un montón de cosas, pero contra lo que no puedo luchar es contra mí mismo, contra mi esencia más profunda, con esas ganas de buscar, de seguir adelante. Entonces, una cosa ha ido en definitiva llevando a la otra. Empecé, de hecho, muy gracioso, ahora se lo comento a mis sobrinos que tienen 15 años, 12 años, digo que yo fui el primer gamer de Uruguay, que hoy está tan de moda. Sí. En el año 94 yo tenía un programa llamado Super Mario 4, que en ese programa y mi espacio comenzaron actores como Pichu Straneo, Álvaro Navia, que hoy son Sebastián Almada, que hoy son muy reconocidos en Argentina. Sí. Comenzaron ahí, en mi espacio de Nintendo, donde mostrábamos los fatales y los trucos de los videojuegos que hoy por hoy, con esto de los gamers, es tan popular en el mundo entero, ¿no? Y a partir de ahí yo jugaba al básquetbol y mi pasión por el básquetbol me llevó a estudiar sobre la NBA, a después dedicarme a relatar los partidos en Uruguay. Mi deseo de cumplir mis sueños. Después contacté a la Embajada de Estados Unidos, viajé a Estados Unidos a entrevistar a los jugadores de la NBA, jugué un mano a mano con Kobe Bryant, me vio la NBA, me contrató trabajando como modelo. Después me dijeron, te presentás a Mr. Uruguay. Digo, bueno, ¿por qué no? ¿Qué hay que hacer? ¿No? Desfilar, esto. Bueno, y fui y gané Mr. Uruguay. Y el que ganaba Mr. Uruguay tenía que viajar a Uruguay a representar Mr. Mundo a Escocia, a Edimburgo. Fui a disfrutar de la experiencia, terminé ganándolo. Y así la vida me ha llevado por un montón de experiencias que en definitiva siempre han estado relacionados con la búsqueda. La vida me ha bendecido con un montón de cosas que me las he ganado realmente, porque no he tenido nunca ni padrino ni nadie me ha ayudado. Ahí te corto, Ignacio, porque dijiste Mr. Mundo y dio lugar a que realices hasta campañas de beneficencia. ¿De qué se trataban esas campañas? Contanos. Yo siempre, lo de Mr. Mundo, como no hay antecedentes de Mr. Mundos en Uruguay, de hecho mi título mundial es el único que hay en la historia de Uruguay. Yo siempre desde el principio, cuando claro, el hecho de ser Mr. Mundo, que es la misma organización de Miss Mundo, todo el mundo lo asociaba con el tema de certamen de belleza, que eso más lindo, más guapo, yo siempre dije, si este título no lo puedo transformar en juntar 1 kilo de arroz para alguien que lo necesita, entonces no me sirve para nada. Por suerte la organización, dentro de sus actividades como Mr. Mundo, tenía que hacer ese tipo de campañas, de ir a recaudar comida o recaudar fondos y estar continuamente en el movimiento para hacer ese tipo de actividades, lo cual realmente me llenó de alegría. Pero fue un proceso maravilloso. Siempre les digo que cuando uno viaja por el mundo se fascina con un montón de cosas que encuentra, pero también vuelve a valorar un montón de cosas que uno tenía en su casa, en su país. Y eso es lo que me pasó, entre tantas otras cosas, ¿no? Entre darme cuenta que uno puede experimentar una libertad exterior y puede concretar muchos sueños, pero nunca en definitiva siento que fui realmente feliz por un montón de cosas que he ido aprendiendo y desarrollando, y lo que me ha llevado a ser escritor, a sacar mi libro Despierta por el Planeta, a hoy por hoy estar ayudando a diferentes personas a través del coaching, porque ese camino, esas ganas, ese arriesgarse te lleva a que te pasen cosas buenas, malas de las otras, pero siempre digo que si te equivocás, por ejemplo, y te das cuenta, entonces valió la pena. Totalmente. La vida, más que la pena, vale la alegría. Y hay que animarse a vivir. El problema es que el sistema nos invita a estar totalmente cómodos, y el estar
cómodos y quietos va en contra de la naturaleza del universo. El universo es continuo cambio. Nosotros somos evolución y sin embargo el sistema, por muchas razones, les interesa que nosotros simplemente seamos una pieza más, que cumplamos una función y que aspiremos a estar cómodos y eso va totalmente antagónico a lo que es la esencia en sí de la vida, que es peligro maravilloso, peligro constante, movimiento constante y además que nadie tiene garantizada la vida. De hecho, entre las cosas que escribo en mis páginas de redes sociales, una de las últimas publicaciones, puse que en realidad ni siquiera nosotros, ¿cómo podemos decir mi vida? No, porque es mi vida. En realidad, para decir mi vida, tenés que tener el control sobre ella. Y nosotros no tenemos el control de nuestra vida. No podemos asegurarnos de que dentro de caminamos 3 pasos, nos da un ataque al corazón y morimos ahí. Entonces, si no tenemos el control de nuestra vida, tenemos que ser más humildes, tenemos que disfrutar más de la experiencia, más livianos y seguir buscando la verdadera felicidad. Exactamente. En tu recorrido de tantos viajes que tuviste, ¿qué fue lo que más te impactó fuera de tu país? A ver, me impactaron muchas cosas. Sobre todo la naturaleza me ha maravillado porque la verdad que he vivido experiencias increíbles y te puedo hacer recorrido desde por ejemplo, no sé, en Sudamérica haber estado en el norte de Chile, las termas de Atacama, Argentina que tiene un montón de lugares increíbles, sí. Estuve en Perú, estuve en Machu Picchu, recorrí muchos lugares en el Mediterráneo, recorrí lugares como Formentera, como Ibiza, España, Europa tiene un montón de historia. Yo creo que lo que más me sorprende es la creación. La creación de Dios es maravillosa. Es un milagro. Nosotros no nos damos cuenta que la creación, el planeta es un milagro y además es un milagro constante. Nos han hecho creer que Dios creó el mundo y que la creación es estática y se creó y es así. Y sin embargo, todos los días es un milagro constante. No hay una nube que sea igual a otra o que sea igual a alguna que haya existido y además van cambiando de forma. La vida nos rodea. Eso me maravilla y al haber recorrido tanto y haber visto tantas cosas diferentes, llega un momento que, y lo bueno que me pasó es que pensé que al haber viajado durante 20 años solo por el mundo, sí, se produce un espacio para encontrarte con vos mismo, para tener silencio, para observar, para contemplar y empezás a darte cuenta que la maravilla de la vida está en todos los rincones, y están las cosas grandes y están las cosas pequeñas. De hecho, en mi programa muchas veces hablo de que de hecho las cosas grandes no existen por definición, todo está creado de pequeñas cosas unidas. Entonces, siempre lo digo, que cuando uno viaja por el mundo, ve la creación y a partir de la belleza de la creación empieza a crear ese mundo interior dentro de uno. Y cuando uno empieza a crear ese jardín y ese mundo maravilloso dentro de uno, es la única manera que puedes empezar a ver belleza y maravilla afuera de uno. Entonces, mira, realmente con lo que estás diciendo entra un poco con la historia de mi vida, porque si bien soy de Buenos Aires, estoy viviendo en la provincia de San Luis. Y aquí hubo un despertar de conciencia para mí. Aquí aprendí a manejar mi mente, mis emociones, y aprendí a conocer a ese gran Dios del universo, que para mí es una gran energía que vive dentro de mí, Ignacio. Claro. Yo lo siento así. Es la mejor versión de ti. Es la mejor versión de ti, es tu divinidad, es tu máximo potencial, es conectarte con la fuente. Cada uno, como además la vida es una experiencia individual y cada uno tiene su propio camino, pero el destino de todos es hacia adentro, el viaje es hacia adentro, es encontrar la divinidad, encontrar la felicidad dentro de uno. El mundo a través de nuestra vista nos fascina, pero también nos distrae, porque en realidad nosotros somos almas y espíritus experimentando un cuerpo, no somos un cuerpo experimentando un espíritu y un alma. Entonces, totalmente. Lo de afuera nos puede inspirar, pero sobre todo nos va a distraer. Siempre es de adentro hacia afuera. Entonces, a mí, después de 20 años de viajar por el mundo y hacer ese ejercicio de que algunas cosas que me inspiraba el contemplar y yo las escribía, después de 20 años de escribir mucho es que viene mi faceta del 2019 de empezar de escribir mi segundo libro, que se llama Despierta por el Planeta, y que tiene que ver con el viaje interno.
tiene que ver con después de 20 años de haber comprobado de que todas aquellas cosas que me decían de joven, que cuando tengas, Ignacio, aquello, llegues allá, vas a ser feliz. Y un día tuve la suerte de tener aquello, llegar ahí y no fui feliz. Exacto. Entonces, a partir de ahí empecé a derrumbar un montón de paradigmas y esas zanahorias que nos pone el sistema simplemente para que pensemos que lo importante es pisarle la cabeza al otro, tener más dinero, ser el número uno en algo y alimentar el ego. Y el cementerio está lleno de gente que fue más millonaria que vos, más famosa que vos, más fachero que vos. Entonces, no va por ese lado. Seguro. Y a partir de ahí la necesidad de ser embajador, mirá la vuelta a la vida, sí, de ser embajador de ese mensaje, de intentar a través de mi libro, de mis charlas, de que si puedo a través de mi humilde experiencia iluminar o darle un conocimiento, una palabra a alguien para ahorrarle de repente 20 años de darse la cabeza contra las paredes en ciertas cosas, bendecido y agradecido estoy con la vida. De todas maneras, el camino es muy individual y sobre todo uno no puede, siempre para empezar el camino el primer paso viene desde el libre albedrío y tiene que venir desde uno. Totalmente, totalmente. Contanos, porque lo estás mencionando, se ve que debe ser como un hijo para vos, el libro, ¿no es cierto?, Despierta por el planeta. Sí. Porque ya de por sí el título ya te marca mucho. Mira, te voy a contar por qué, te voy a hacer la génesis de cómo nació el libro. Dale. Durante más de 20 años viajando por el mundo, yo tenía y tengo esa costumbre de repente de estar en algún lugar del planeta tomando un cafecito, siempre libreta y bolígrafo en mano, siempre. Genial. Entonces, de repente, al viajar solo, observaba la naturaleza, las personas, y reflexionaba conmigo mismo sobre ciertas cosas, y creo que la única virtud que he tenido en mi vida ha sido que algunas cosas de esas que me venían a la mente las anotaba. Entonces escribía un pensamiento, lo llevaba a una máxima universal y si veía que me daba sentido, lo escribía. Además de esto, obviamente, mis proyectos, la parte laboral, etc. Pero como tengo la costumbre desde hace más de 20 años de que cuando empieza el año, yo agarro la agenda del año anterior sí. y transcribo todos aquellos proyectos, ideas y cosas que me quedaron pendientes para este año, me di cuenta que en esa agenda tenía un pensamiento, otra reflexión, y dije, bueno, y voy a hacer un ejercicio y las voy a poner todos juntos. Agarré una cuadernola y empecé a transcribirla y me di cuenta que tenía más de 1000. ¡Wow! Entonces, a partir de ahí vino el ejercicio de tomar algunos de esos más de 1000 pensamientos y reflexiones como pequeñas piezas de un rompecabezas para formar el libro del relato, que en definitiva tiene que ver con mi viaje de esos 20 años, tiene que ver con diferentes piezas que me han llegado a la vida en esos 20 años, porque de repente escribí con 5, 6, 7, 8 años de diferencia pensamientos o reflexiones sobre la felicidad o sobre el éxito. Entonces fue poner todas esas piezas para transmitir en este libro lo que quería transmitir. Y el libro se llama Despierta por el planeta porque tiene dos partes. La primera parte es Despierta porque en los primeros capítulos yo hablo de el despertar a todos esos paradigmas, todas esas mentiras que nos dijeron que nos iban a dar la felicidad y nunca nos la dieron. Sí, entonces sí, ahí, desde mi humilde experiencia, que tuve la suerte de entrevistar actores de Hollywood, de que me fuera bien económicamente, de viajar, de esto y que me aplaudieran y trabajar en los escenarios, empiezo a hablar de cosas como el éxito, como la fama, como el sexo, y entonces el despertar viene por dar mi humilde visión y mi experiencia con respecto a todos esos paradigmas que a la mayoría de la gente en una etapa de nuestras vidas el sistema quiere que vivamos obsesionados con eso. Entonces ese es el despertar. Y después pongo por el planeta porque digo que en el libro que es muy difícil en esta vida ser feliz sin un propósito. Entonces ahí hablo de mi propósito y mi camino que tiene que ver con la lucha por el planeta. Es algo que me inquieta desde hace muchísimos años, desde hace más de 20 años. Hace más de 12, 13 años comencé con una página que es porelplaneta.com, luchando por la vida, por el planeta, por la ecología. Y desde hace más de 10 años también en redes sociales, en Facebook, tengo esa página Por el Planeta, por lo cual hablo de eso en mi libro, del propósito, también hablo de la búsqueda de la felicidad, hablo de
de muchas cosas que tienen que ver con ese despertar y con ese camino que he recorrido durante 20 años. Y la verdad que sí, que el libro es muy autobiográfico en el sentido de que expresa mis aprendizajes de una manera o de otra. Yo siempre digo que la vida te enseña. De una manera u otra vamos a aprender, por las buenas o por las malas. Totalmente, Pero totalmente. Lo que es realmente lo que para mí realmente es la vida es una oportunidad para aprender. Lo único que nos vamos a llevar de esta vida es la clase de ser humano en lo que nos hayamos convertido antes de partir. Entonces, mi interés siempre ha sido aprender, la inquietud de aprender, de nutrirme de la vida y sobre todo de poder ser mensajero, un intermediario de ese mensaje y ese aprendizaje para otros. Somos lo que damos y realmente damos cuando damos desde el corazón. Por eso este libro nace del corazón y bueno, y llevo más de 2 años con él también haciendo mis programas que se llama Despierta por el Planeta para intentar llevar ese mensaje y aportar un granito de arena y una pequeña luz para la vida de otros. Ignacio, si bien este sentir en tu corazón, ¿sí? Porque el corazón no es un músculo en sí, es un órgano maravilloso que siente, ¿sí? Cuando tenías más o menos 6 años, ya vos ibas notando que algo había en vos, pero ¿cuándo fue que hubo un despertar real, ¿no es cierto?, para vos? Porque al escribir el libro, bueno, escribiste mucho de lo que has vivido, pero ¿dónde encontraste ese despertar? A ver, yo creo que todo es un proceso y una evolución. En esos más de 20 años me pasaron cosas muy fuertes en mi vida. Punto número 1, y te tiro los titulares porque realmente son experiencias que queda para hablar Perfecto. mucho, pero para que tengas una idea, María, entre esas cosas yo estuve en el terremoto de 2010 en Chile. ¡Wow! Yo estaba parado literalmente arriba del epicentro. Yo estaba en Concepción, en la esquina del Casino Marina del Sol, arriba de una estación de servicio, una bencinera, como se dice en Chile, Sí. en pleno terremoto. Y eso llevó, bueno, la experiencia de estar arriba del epicentro del segundo terremoto registrado más fuerte en la historia de la humanidad. 4 días desconectado del mundo, correr arrancando un tsunami, experiencias muy fuertes que realmente te marcan. Durante más de 20 años, quienes tienen la fortuna de viajar y andar mucho arriba de un avión, sabe que uno tiene a veces algunos vuelos, como me han pasado, que uno dice, ¿dónde firmo? Hasta acá llegamos, ¿no? Pero hay ciertas cosas que te van marcando. Con el tema de los aviones, por ejemplo, me pasó varias experiencias muy, muy feas, pero en una muy, muy fuerte, de las primeras, cuando uno dice esto se va a caer en cualquier momento, Sí. digo, pero si esto se cae me muero yo, se muere el piloto, se muere el otro que tiene más dinero, el que es más famoso. Pero entonces la vida es otra cosa. La vida no se trata de lo que me enseñaron, de por qué estoy tomándome este vuelo para conseguir un mejor trabajo. No voy a ver más a mi familia o me voy a morir acá solo arriba de un avión. Entonces todos esos cuestionamientos hacen que uno va despertando la conciencia. Totalmente. Las oportunidades están ahí. La vida, Dios, la energía universal, como lo quieras llamar, continuamente nos da oportunidades y uno decide del libre albedrío si toma cada oportunidad para elevarse, para vibrar más alto, para ser un mejor ser humano o para vibrar más bajo e involucionar. Siempre son oportunidades. Me han pasado cosas muy intensas, como te digo. Creo que si he acertado en algo es siempre tener los ojos muy abiertos y sobre todo animarme, darme la cabeza contra las paredes, caerme y levantarme nuevamente y bueno, teniendo la lapicera en mano poder escribir aquello que siento que había aprendido. Dentro de las cosas que digo del libro, que digo, si te equivocaste y te diste cuenta, entonces valió la pena. Totalmente. De eso se trata la vida, de aprender. Y he estado siempre abierto a aprender y a transmitir todo aquello que he aprendido a quien lo pueda necesitar. Me doy cuenta que estás apuntando a la prevención, a la calidad de vida y el despertar tuyo con todo lo que has vivido es como que te fuiste cuestionando, que eso también es importante, porque cuando uno se cuestiona, se hace preguntas, es cuando la vida misma te va a diario contestando. ¿Sentiste todo eso? Mira, yo en el libro, en las primeras páginas, siempre digo, cuando uno se anima a hacerse las preguntas adecuadas, las respuestas te alcanzan.
Lo que pasa es que después que obtenés las respuestas tenés que hacer algo al respecto. Totalmente. Si no, estás peor que antes. Entonces, esa es el desafío, ese es el camino, esa es la evolución. Pero repetime la primera parte de tu pregunta. Claro, porque, a ver, una persona cuando empieza a despertar se cuestiona, ¿no es cierto? Se hace preguntas. Entonces, como vos dijiste, están las respuestas y que luego vos tenés que saber, digamos, a cada acción hay una reacción, entonces, ¿cómo actuar después? Mira, yo soy un convencido de que todo parte de la voluntad y del libre albedrío. Sí. Siempre pongo un ejemplo que lo más difícil, cuando uno va a mover una locomotora muy pesada, un portón muy pesado, el primer esfuerzo es el más complicado. Después la propia inercia te va ayudando. Entonces, lo que no nos enseñan, y yo lo pongo en el primer capítulo de mi libro se llama Porque la infancia es lo primero. Seguro. Y ahí hablo de dos cosas que son fundamentales para enseñarnos y que pongo el ejemplo de lo que me pasó a mí a la edad de 14 años. Hay dos cosas que no nos enseñan y que son fundamentales, que deberíamos aprender en esa etapa y ojalá aplicarla durante toda la vida. Primero, el espíritu crítico. Hacerte las preguntas, continuamente preguntarte y por qué. Yo lo digo también en el libro de una manera muy irónica, digo, un niño de 5 años es mucho más sabio que la mayoría de nosotros los adultos. ¿Sabes por qué? Porque todo el tiempo pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? Exactamente. ¿Y por qué? El espíritu crítico es lo que te va llevando a la búsqueda, lo que te va empujando. Pero hay una cosa que es fundamental para eso, y es como si fuese un músculo y que no nos lo enseñan a propósito el sistema a ejercitar, que es la base y el comienzo de todo, que es la voluntad. Entonces, ejercitar la voluntad, de comenzar el camino, de animarse, de arriesgarse, y sobre todo muchas veces de ser uno mismo, sobre todo de ser uno mismo. Y a veces esa voluntad de elegir ser uno mismo implica quedarse solo. Porque como me pasó a mí y a muchos adolescentes, a los 14 años salía con mis amigos, me decían, dale Ignacio, toma vino, vamos a tomar vino antes de entrar a bailar, no gracias. Dale, vamos a fumar, no gracias. Dale, vamos a tomar, no gracias. Y me agarré y me iba y me fui. Y estuve muchos años sin salir, sencillamente, y pagué el precio mientras que todos salían y hacían ciertas cosas. Yo, como no quería, no deseaba, a través de mi voluntad dije que no. Entonces, eso creo que que es fundamental en toda la vida, pero sobre todo en esa etapa donde uno está formando su personalidad y se ve muy influenciado por el grupo de pares. Seguro. Es el espíritu crítico y la voluntad de desarrollar tu propio camino, de ser un individuo, porque además, en definitiva, uno viene solo y se va solo. Y el día que uno se muera, el mundo sigue girando. Entonces, la experiencia es una experiencia personal y sobre todo es entender de que lo que le hacemos a los demás no lo hacemos a nosotros mismos. Y para dar amor o para dar lo que queramos tenemos que tenerlo cultivado primero dentro de nosotros. La realidad es muy sencilla, María. El mundo, nuestra esencia, es totalmente diferente a lo que el sistema nos vende. El sistema nos hace olvidar y nos distrae con un montón de cosas que no son importantes. ¿Por qué? Porque no le interesa gente despierta, individual, que conozca sus derechos, que busque la verdad, que no sea cómplice ni esté dispuesto a ser cómplice de atrocidades, ni esté dispuesto a entregar su vida para que otros vivan cómodamente. Entonces, como el sistema no le interesa, nos adormece desde pequeños, nos va durmiendo. Por eso que es importante decidir el despertar, porque hay una gran diferencia entre vivir a partir de la reacción de lo que te programaron cuando sos niño, a vivir desde el accionar de la conciencia. Y ese es el regalo más maravilloso que nos dio Dios después de la vida, que es el libre albedrío. Y esa es para mí la definición de perfección. Dios nos dio la vida, nos puso en un paraíso que es el planeta Tierra, que es maravilloso y perfecto, incluso sin nosotros, y encima nos dio el libre albedrío. Y encima de Yapa, para quienes somos creyentes, dijo: todo lo que pidan en mi nombre ya lo tienen concedido. Si eso no es un milagro, si eso no vale realmente la alegría de estar felices y celebrar la vida todos los días, entonces la verdad que no sé qué. Bueno, yo la verdad que para mí, si vamos a hablar de creencias, yo en este momento es como que no tengo ninguna iglesia, no tengo nada, pero sí creo, digamos, que hubo un Jesucristo,
Para mí extraterrestre, ¿qué También. querés que te diga? Para mí un extraterrestre de aquellos divinos que quiso dejar un mensaje maravilloso al mundo para que despierte, porque él mismo dijo, mayores cosas que yo van a hacer. Y ya hablaba... Cosas más grandes verán, cosas más grandes harán. Claro, claro. Y aparte que hablaba también de los arcontes. Los arcontes son lo peor que hay en toda la galaxia y el universo como extraterrestre. Y hablaba del tercer ojo, que es la glándula pineal. Entonces, la pucha, ya en esa época, él quería que despertáramos. Mira, hay una cosa que es maravillosa, como te digo, libre albedrío. Por eso que cada uno tiene su camino, cada uno tiene su visión. Y como siempre digo, no es necesario que creamos o que pensemos lo mismo. Lo más importante y lo único importante es que tengamos el mismo respeto. Y hay algo importantísimo, que yo siempre lo digo. De hecho, el primer libro que yo escribí se llamó Él, que en definitiva fueron los pasajes del Nuevo Testamento de la palabra de Jesús, Mira, que más me choquearon cuando yo tenía 11 años, más sumado a diferentes imágenes que yo he tomado a lo largo de 20 años en mis viajes, ¿no? Y en la parte de atrás del libro yo escribí este texto porque parto de ciertas premisas. Primera, nadie es dueño de la verdad, no existe una verdad absoluta. Después, todos somos ignorantes y en definitiva también todos estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Entonces el texto de la parte de atrás de este libro, Él, dice, si fue simplemente un hombre, fue el hombre más maravilloso que existió. seguro. Si fue un maestro metafísico, vino a contarnos las leyes de esta realidad y cómo trascenderlas. Y si fue el Hijo de Dios en la tierra, fue, es y será la luz del mundo. Después de leer este libro, decide quién fue o quién es Él para ti. Hay una cosa que es importantísima, yo siempre la abro en mi programa Despierta por el Planeta, que hago en mi página, Sí, y que es, uno puede hablar desde la persona más atea, la más creyente. De hecho, para empezar, varias cosas. Los grandes científicos hoy por hoy del mundo, de las universidades más grandes, hablan de, luego de su investigación empírica y a través del método científico y la ciencia, hablan de que para ellos, basándose en las pruebas científicas y empíricas, es más lógico llegar a la conclusión de que el universo fue diseñado que fue obra de la casualidad y del Big Bang. Entonces, cuando uno ve la figura, y ahora entrando en materia con la figura de Jesucristo, sí. puede uno no creer, por ejemplo, yo creo en Dios, no en las personas que hablan de Dios. Dios para mí no es una religión, es una relación. Y es una relación con eso, con la fuente, con la energía más importante, con la luz, porque es lo que define el universo, la luz define al universo. Sí. Entonces, cuando yo invito a leer la palabra de Jesucristo por la sencilla razón, le digo, primero que si la lees no te va a pasar nada malo, porque ese es el trabajo más preciso que hizo el diablo y que hace el diablo, que a los ateos se sienten muy cómodos escuchando cuando hablan del mal y del diablo, pero se sienten muy incómodos cuando hablan de Dios. Entonces, quiere decir que el que te conté hizo bastante bien el trabajo. Pero cuando hablo, le digo, lea la palabra de Jesucristo. ¿De qué habla Jesucristo? Habla sencillamente de la energía y la vibración más alta que puede haber en el universo, que es el amor, y que es lo que nos puede unir más allá de nuestras diferencias del divide y reinarás del sistema. Nos habla de lo único que realmente nos puede unir a todos para vibrar en la energía más alta que existe, que es el amor. Así que si uno no lo entiende porque no cree y cree en la ciencia, bueno, te estoy hablando de que vos tenés la capacidad de generar y vibrar en la energía más importante del universo, que es el amor. Y además es una energía que está demostrado que tiene la capacidad de transformar la materia, así como las palabras transforman, por ejemplo, los líquidos, como es el experimento del científico japonés, no me acuerdo el nombre ahora, pero que escribía palabras adentro de frascos con agua y los congelaba. Y cuando en los lugares donde ponía palabras como felicidad, ya me acuerdo, armonía, se cristalizaban, bajo el microscopio se cristalizaban todas formas armónicas y hermosas, y donde había escrito cosas como odio, violencia, se cristalizaba con formas totalmente caóticas. Entonces la realidad es que el mundo es espiritual y lo que nosotros percibimos es una manifestación de algo que previamente es espiritual. Por lo cual, desde el punto de vista científico, metafísico,
o bíblico o espiritual, leer la palabra de Jesús para mí es fundamental, porque además uno no puede decir que está eligiendo algo si no baraja todas las opciones, y por algo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que, en definitiva, siempre les digo, cómo uno puede estar, estando vivos, podemos estar en contra de alguien que defiende la vida, cualquier vida. Totalmente. Y ese es el camino. Eso es lo que nos llama las Escrituras, la palabra de Jesucristo, a ser luminarias para el mundo. Y cualquier persona, aunque no sea creyente y nos esté escuchando, se podrá dar cuenta de que el mundo vive hoy por hoy en una profunda oscuridad, porque la vibración que nos lleva al recibir continuamente en una idiosincrasia y una cultura de la muerte, porque se habla todo el día de la muerte, de lo negativo, de lo malo. Eso es lo que nos quieren transmitir. Entonces, más que nunca necesitamos ser luminarias, necesitamos iluminar, y ahí es donde está el libre albedrío, cada uno que decida qué es lo que quiere para sí mismo. Y de eso se trata no de señalar la oscuridad, sino que se trata de encender velas, de ser luminarias para uno primero que nada, porque esa es la realidad. Muchas veces nos embarcamos en causas de tratar de salvar la vida a los demás y meternos en la vida de los demás y decirle lo bueno que tienen que hacer los demás, pero nosotros nunca miramos para abajo de nuestra alfombra, ¿no? Dios nos puso a cargo a una persona y esa persona somos nosotros mismos. Cuando la única manera de cambiar el mundo, lo pongo en mi libro, es a través del ejemplo. La única manera de cambiar el mundo es a través del ejemplo. Cuando tú lo haces en ti, cuando lo puedes mostrar que es real, primero inspiras a los demás, ven que es posible, y la única posibilidad es que de repente esa persona se acerque porque ve tu luz y tenga la curiosidad de tener eso que vos tenés, y ahí te pregunta: ¿y cómo hiciste? Y ahí se va la oportunidad para que tú puedas transmitir ese amor y esa luz que primero has cultivado en ti. La verdad que bueno, se nos va el tiempo. Pero qué hermoso el dialogar contigo, el haber tenido esta entrevista telefónica, porque, bueno, me doy cuenta que no estoy tan sola y que no estoy tan loquita tampoco, porque es verdad que las enseñanzas que dejó Jesucristo, y muchos en su época no entendían lo que él quería transmitir, y me doy cuenta que nos dejó mensajes que para los que despertamos tarde, y me incluyo, a mí me ha enseñado muchísimo a despertar aún más. Mira, no es casualidad, María. Primero que es una alegría hablar contigo. No creo en las casualidades. Hace muchísimo tiempo que no creo en las casualidades. Muchas veces hablo con personas que no son creyentes y me dicen: date cuenta, Ignacio, lo que está pasando, que el momento que estamos viviendo, lo que pasa, la censura que hay, la oscuridad, el materialismo, la violencia, todo lo terrible que está pasando, y que veo los noticieros, y le digo: bueno, mira, te voy a recomendar, agarrar la Biblia, aunque no seas creyente, andate a la parte de Apocalipsis y lee un poquito, y te vas a dar cuenta que vas a ver que hay una casualidad, dos casualidades, tres casualidades, pero mi pregunta va a ser: ¿cuál es tu número de casualidad para que te des cuenta que no existen las casualidades? Y esa es la invitación. Estamos viviendo el tiempo de los tiempos. Estamos viviendo un momento donde uno tiene que elegir, donde desde el libre albedrío se separa la paja del trigo. La realidad es que en este mundo, como está escrito, como decía el maestro, escrito está, en este mundo cada vez hay menos espacio para la luz, para el amor, para la verdad, para la libertad. Y esas son las cosas que en definitiva a nosotros nos definen. Y lo que nos honra, el poder decidir que estamos del lado de la luz, del amor, de la verdad, de la libertad, y todo eso para mí es sinónimo de Jesucristo y del Dios en el que yo creo. Pero de eso lo que hablo es del libre albedrío y de la voluntad, porque en definitiva este mundo en el cual está en contra de la libertad y de la luz, porque en definitivamente hoy por hoy, 2000 años después, seguimos crucificando a todo aquel que se anima a decir una verdad en voz alta. Pero yo me voy a quedar con un pasaje de Mateo 5, en el versículo 12, cuando dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso es para mí lo más importante. La mejor manera de ser feliz es, y el único camino que hay hacia la felicidad real para mí, humildemente, es
sí o sí vas a tener que pasar por la libertad. Y para pasar por la libertad vas a tener que pasar por la verdad. Y todo eso es para mí sinónimo de la palabra de Jesucristo. Por eso que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todos estos locos, yo siempre digo, cuando muchas veces uno dice bendiciones, le dice a la gente bendiciones, Sí. o se preocupa de poner la otra mejilla, o se preocupa de ser un pacificador, o se preocupa de dar amor, o se preocupa de perdonar, y dice, qué loco. Le digo, mira, ¿sabes qué? Yo creo humildemente que este mundo está necesitando más locos como vos, María, como yo y como tantos otros que deseamos ser una luminaria y llevar Bueno, este mira, mensaje. yo para ir terminando, lo que sí puedo decir que aprendí a no quejarme, aprendí a levantarme y decir gracias, 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 Dios del universo, Amén. por todo lo que tengo, porque no tendré lo que tienen otros, pero yo disfruto todo lo que tengo. Y estoy trabajando en lo que me gusta, estudio lo que me gusta, porque a la edad que una tiene con 64 años, me mira, me dice, pero nosotros envejecemos y vos no, ¿cómo es eso? Y bueno, ¿por qué no se introducen en ese despertar que tengo yo? Yo me he alejado y se ha alejado mucha gente de mi persona porque tengo otra forma de ser. Es que el camino es individual, María, pero vivís en propósito y eso le da significado. La verdad que yo siempre digo la verdad, siempre será la verdad más allá de su interlocutor. Nunca se trató de masa, siempre se trató de convicción y se trata de propósito. Y al final del día lo importante es uno vivir en paz y estar con la Totalmente. paz interior y la más profunda. Seguro. Yo le deseo siempre y deseo lo mejor para los demás, porque además así el maestro lo dijo, ¿no? Sí. Amaos los unos a los otros, ama al prójimo como a ti mismo. Pero en definitiva, lo que te decía al principio hoy, esto es aprendizaje. Y el que no quiere aprender, no va a aprender. Dentro de los pensamientos que he escrito en los últimos años, hay uno que decía que lo peor, quizás el peor mal, el peor obstáculo que tiene el ser humano no es no saber hacer las cosas, es no tener ganas. Y en definitiva el principal obstáculo para nuestro propio despertar y para nuestra propia felicidad es que somos muchas veces necios, no queremos y no queremos. No nos animamos a ser felices porque directamente el sistema nos bombardea. Pero te voy a decir una cosa, nosotros somos hechos a imagen y semejanza, somos hijos del Padre, nosotros somos mucho más que un consumidor, alguien que saca un crédito bancario, que se compra un coche, una casa. Seguro. Nosotros somos seres imperfectos con la capacidad más perfecta del universo, que es la capacidad de amar. Y nosotros tenemos derechos, tenemos libertades, tenemos responsabilidades, pero tenemos eso, la capacidad de amar, que es para mí lo que define a la especie humana. No somos ratones de laboratorio, no somos esclavos, tenemos los mismos derechos que cualquier otro ser vivo. Hacia eso es lo que estoy apuntando, a ese despertar, que las personas se den cuenta que merecen mucho más, porque el Padre es perfecto. Lo único que es perfecto para mí en el universo es Dios. Y si Dios es perfecto, te dio la vida para que seas feliz. No te va a dar la vida para que sufras. Ignacio, Él puso todo ahí, pero está muy... y Sí. porque se me va muy el tiempo y yo quiero que me digas, porque este libro hay que conseguirlo. ¿Cómo lo puede conseguir la gente? Despierta por el planeta. Mira, es muy sencillo. Lo mejor es para que de donde lo están escuchando, y sobre todo en Argentina, que no está en papel, en impreso, se metan en la página despiertaporelplaneta.com y ahí lo pueden adquirir en formato ebook digital. Es muy sencillo, vale entre 4 o 5 dólares nada más. Bien. Y lo compran directamente, les llega en un formato digital inmediatamente a su correo electrónico y lo pueden estar leyendo. Y ojalá compartiendo también sus impresiones con mi persona a través del programa que hago en la página de Facebook, que se llama Por el Planeta. En YouTube encuentran el programa Despierta por el Planeta también, los martes y jueves 13 horas de Uruguay. Así que nada, esa es la manera que pueden estar en contacto, y si logro que alguna persona sea un poquito más feliz Seguro. a partir de lo que encontró en lo que este humilde servidor quiso compartir, entonces todo valió no la pena, sino que absolutamente la alegría. Ignacio Cliché, te agradezco muchísimo esta entrevista telefónica. Lo mejor en cada área de tu vida, en lo espiritual, en lo físico. Lo material viene por añadidura, ¿verdad? Pero muy agradecida porque has dejado un bello mensaje y has dado a entender mucho en tu recorrido,
porque si bien fuiste un hombre y seguís siendo bien parecido, con todos los dotes, pero hay humildad, hay sencillez, y eso es lo que vale. Me quedo con una palabra que en uno de mis programas le hice a mis seguidores de cuál era la palabra preferida de ellos, y yo amo la palabra libertad, la palabra amor, pero me quedo con una palabra que es mi preferida, que se llama gratitud. Para mí la gratitud tiene que ser el comienzo y el final de todo, ser agradecidos porque estamos vivos. Exacto. Te agradezco a Dios la posibilidad de estar hablando contigo. Cuando quieras y dispongas volver a hablar, para mí siempre va a ser un placer y llegar a toda tu gran audiencia. Y sobre todo en este mundo de personas, medios de comunicaciones, noticias y mentiras, qué maravilloso encontrarse con gente auténtica. Bárbaro. Entonces yo te voy a proponer para hablar sobre Antenas HARP, la pandemia, la élite. Hay mucho para hablar, ¿verdad? Espero que tenga buenos servidores, porque si empezás a hablar de esas cosas, no sé por qué milagrosamente se empiezan a censurar, se cae todo, las publicaciones, se caen todas las plataformas, etcétera, ¿no? Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Exacto. Pero bueno, no, yo ya hice algunas entrevistas. Donde Dios me ponga, ahí siempre le digo, aquí Señor, ser un instrumento y humildemente hablar de lo que es mi verdad. Yo siempre le digo a la gente en mi programa y todo, no me crean absolutamente nada, pongan a prueba todo, critíquenlo, saquen sus propias conclusiones y vayan encontrando las piezas del puzzle de su propio camino. Un abrazo a la distancia y bueno, lo mejor junto a los tuyos, Ignacio. Igualmente, bendiciones. Gracias por esta comunicación y a las órdenes para lo que necesiten cuando dispongan. Muchísimas gracias.